Buenos días a todos. Acá estamos nuevamente, cada vez más feliz, cada vez más contento. La verdad que hemos tenido súper buenos comentarios. Y como les dije, el primer programa, nosotros queremos que ustedes sean parte del programa. Así que acuérdense de si tienen algunas consultas, preguntas o nos quieren mandar un mail con su emprendimiento, háganlo. Acá se los dejo en pantalla cuál va a ser, cuál es el mail que nos tienen que mandar la información, porque queremos que ustedes sean parte del programa. Y eso significa que de acuerdo a medida que vaya pasando, vamos a empezar a revisar todo esto, esta documentación que nos manda respecto a tu emprendimiento y la idea es ayudarte a cómo tú puedes pasar de ser autoempleado, que la mayoría de ustedes son autoempleados, a empresario y después a inversionista. Así que recuerden enviar esa información y también les recuerdo que hoy día nosotros estamos en Marga Marga TV, es un canal regional, estamos en Villa Alemana, en Quilpué, en Valparaíso, en Concón, y también estamos hoy día, se está transmitiendo a través de Zapping, en el número 168, claro, en el programa 646, en Mundo 263, en el canal 263, estamos en Cable de la Costa, en el canal 98, la radio Amor 64.5, estamos en la red Giro Visual 101 en BTR, la radio Congreso, y la verdad que hemos estado hablando con diferentes otras radios y de semana a semana salir sumando otras en forma semanal. Así que mira, estamos súper contentos, felices. Esto es un tercer programa, los dos primeros han tenido muy buenos comentarios. Yo también estoy cada vez más motivado. Y algunas reflexiones al respecto es que creo que, ¿y por qué? Porque mira, pensando recién con Fernanda en el auto, que después tenemos otro programa de marca personal, lo importante que es el deporte para la vida sana. Ese emprendedor, ese empresario, yo también lo invito a que también transforme un poco su vida haciendo deporte. La verdad que yo tampoco era medio sedentarista, no era muy bueno para el deporte, pero me empecé a meter en el tenis y hoy día estoy más en el gimnasio. Imagínate que todos los días, o por lo menos tres días de la semana, estoy tratando de ir al gimnasio de 8 a 9. Y la verdad, ¿cómo ayuda? ¿Cómo ayuda en la cabeza? ¿Cómo ayuda el tema de estar sano de mente? Yo creo que es súper importante para emprender que cada uno como persona también esté sano. Y sano significa que esté bien mentalmente, estar preparado para emprender y también es súper importante estar sano en la parte física. Hay muchos que el fin de semana fue el maratón de Viña del Mar. La verdad que hubo más de 15.000 corredores y dentro de eso mucha gente también conocía. Fernanda también, que vamos a ver después en marca personal, lo corrió, bajó creo que 2 o 3 minutos de su marca. Así que también yo quiero felicitar a las personas que están haciendo deporte y que estén logrando su pasión. Así que por ese lado también los incentivo. A mí la verdad que el gimnasio me cargaba. Venía al gimnasio a hacer pesas y lo encontraba, puta, lo pasaba muy mal. Pero hoy día hice un equipo de 8 amigos, que nos juntamos todos los días de 8 a 9 y en la práctica uno lo pasa el después. Al final, como que el gimnasio pasa a ser una consecuencia, porque entre la talla y al final uno hace igual los ejercicios y la verdad que uno son hoy día a las 9:15 de la mañana y uno ya está feliz, está alegre, hiciste deporte y mejoraste tu cuerpo, mejoraste tu mentalidad. Así que es súper importante que ustedes como emprendedores también traten de hacer algún tipo de deporte, algo que les apasione. Dentro de los dos primeros programas, estuvimos hablando también de cuál es el tema personal por el cual a mí me llevó a ser emprendedor y también les comenté lo importante que era encontrar esas oportunidades, poder monetizarlas, buscar esas crisis, tener las antenas bien paradas, porque así es la única forma que uno logre buscar el dolor de la gente. Y cuando me refiero al dolor de la gente, eso es súper importante que ustedes vean qué es lo que les falta, cuál es el dolor respecto a la gente en términos normales, en términos comunes. Y ahí me pasó lo que les comenté, por ejemplo, el dolor que tenía mi papá en la óptica, que no tenía, vendía los anteojos, pero no tenía los estuches ópticos. Y la verdad que ese es un tema de busqué la oportunidad, hice una fábrica de estuches, le hice los estuches y después los vendí en forma nacional, y así nacen las empresas. Así como uno cree que de repente uno parte con una empresa y parte de alguna forma, pero al final termina de otra forma. Eh, Luego de eso, les comenté cómo partimos para llegar al famoso kamikaze en el tema del Scratch.
en términos globales lo conversamos, y después cómo llegué a Kamikaze Pub, que fue una cadena bastante, una de las cadenas más grandes en Chile en su minuto. Y durante estos dos programas han salido varias preguntas con respecto a Kamikaze, me estuvieron haciendo algunas consultas que cuento un poco más, parece que lo pasé un poco rápido, pero fue una parte de mi historia súper importante porque estuve casi 12 o 14 años, hicimos más de 18 locales, fue la cadena más grande de Chile, estuvimos también en un local en Playa del Carmen, me acuerdo, y la verdad que fue, yo creo que de todas mis empresas, ha sido una de las empresas más importantes. Imagínense, primero por los socios, que fueron todos espectaculares. Le mando un gran saludo al Toño Calleja y a Mickey Rollins, por el cual éramos tres, cada uno hacía, cumplía su rol. Más adelante también va a haber un capítulo exclusivo de lo que significan los socios, cómo elegir un socio, qué pasa con el pacto accionista, qué tareas y qué roles tiene que hacer uno para llevar el proyecto al éxito. Y dentro de esto salió, bueno, eh, el típico, lo que yo siempre llamo que es el producto mínimo viable. El producto mínimo viable que es, ustedes tienen que partir algún emprendimiento sin tener que llegar al producto final. Si ya tienen alguna idea, y ojo con la idea, porque hoy día casi el 99% de las ideas están creadas, hoy día hay que hacer algún producto o un servicio que exista, darle un valor agregado, pero lo importante es eh, no solamente realizarlo, sino el producto, como les dije, no es lo más importante, lo más importante es cómo uno logra el final, o sea, la implementación del producto. ¿Qué pasa con el marketing? ¿Qué pasa con las ventas? Bueno, entonces el Kamikaze fue uno de los, de mi tremenda empresa, fue la marca líder en su minuto. Como les comenté, estuve en 18 locales. Lo más importante también era que no solamente teníamos locales propios, sino también teníamos las famosas franquicias. ¿Por qué ya hablo de las franquicias? Porque también empezaron a llegar algunas preguntas de cómo uno puede franquiciar un negocio. ¿Qué pasa con la marca propia? ¿Qué pasa con el crecimiento de los negocios? ¿Cómo uno puede el negocio actual hacerlo crecer? Les voy a comentar algunos cuáles fueron dentro de nuestro negocio Kamikaze uno de los éxitos. No es solamente el tema de la... Partimos pensando que el negocio era la venta de los tragos y también la venta de la entrada, pero en el común, a medida que uno avanza, se da cuenta que el negocio puede ir para otro lado y en definitiva no solamente fue la venta del licor, no solamente la venta de la entrada, empezamos a hacer auspicio, como les comenté, cada marca que quería ser parte del Kamikaze, nosotros le cobrábamos por estar dentro del Kamikaze. Si era un vodka, le cobrábamos 3, 4 millones por local. Si queríamos vender, me acuerdo, pisco, lo mismo, cigarros también nos pagaban. Y al final lo que pasó es que todas las marcas querían ser parte del Kamikaze para llegar a esa gente joven y que conozca su producto. Así que hicimos, al final era muy bueno porque por cada local que nosotros abríamos, aproximadamente nos entraban como 60 millones de pesos. Entonces para nosotros era muy buen negocio abrir un local nuevo, porque cuando abríamos un local nuevo facturábamos al día siguiente esos 60 millones de pesos, que era más o menos lo que nos costaba el local. Entonces imagínense abrir un local y el día siguiente ya empezar a recibir lucas con la inversión pagada. Pero dentro de eso, llegamos casi al 2002 y ya fuimos reconocidos en el diario financiero, en la revista Capital, éramos los tres socios y ya fue valorizada la empresa, me acuerdo, en más de 8 millones de dólares. Pero así como los grandes negocios surgen, también llegan, la mayoría termina de alguna forma. Entonces ustedes me preguntan, ¿cuáles eran los grandes problemas? Los grandes problemas de este tipo de negocios, uno es la edad. Imagínense, yo estuve más o menos 14 años detrás de la barra, ya que había que estar ahí en el negocio. Iba en la noche, imagínense, abría a las 10:30, cerrar a las 6 de la mañana. Al final lo que quería es que pasaran rápido la hora y yo estaba más detrás de la barra. Independientemente de que fuera el dueño, decía, bueno, ¿cómo puedo pasar la noche? Y en definitiva me ponía detrás de la barra y me hacía barman. Y ahí, bueno, salen diferentes historias, porque aquí me preguntan, en uno el segundo programa salieron algunas preguntas, que aquí la voy a leer, que me decía, bueno, cuando hablaste de Kamikaze, mencionaste el tema de la franquicia. Entonces, hay una persona que me pregunta, me dice, bueno, tengo una cadena de 4 locales, ¿qué tengo que considerar para franquiciar? Muy buena pregunta, porque
así como nosotros franquiciamos Kamikaze, es importante entender cuál era el valor agregado que nosotros le podríamos dar a alguien que quiera ser parte del Kamikaze. O por qué nosotros quisiésemos franquiciar o no. Porque mucha gente dice que más yo no quiero franquiciar porque quiero hacer puros locales propios. Pero nosotros, este era un lugar muy especial porque nos daba para tener más de un local por región. Nosotros partimos en Viña, después fuimos a Serena, después fuimos a Santiago, y tuvimos un local por región. Llegamos a tener, bueno, como les decía, 19, pero propios eran 8. Y llegó un minuto que gente nos llamaba y nos decía, oye, quiero tener un local me acuerdo, en Coyhaique. ¿Cómo puede ser que sea Kamikaze? Y nosotros decíamos, dentro de nuestra estrategia, dentro de nuestra programación, decíamos, bueno, ¿cuántos locales reales nosotros estábamos dispuestos a abrir propios? Dijimos ya, Serena, Reñaca, Pucón, que eran estratégicos, pero ¿cuándo nosotros íbamos a ir en Coyhaique? La verdad que era demasiado lejano. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no? Y ahí se nos ocurrió, ¿por qué no franquiciamos la marca? Ahora, para poder franquiciar la marca, es súper importante que tengas una buena marca, que tengas un buen logo, que seas reconocido, que tenga muy buen producto, de tal manera que el que franquicia lo que hace, él invierte, pero en vez de abrir con una marca X, coloca la marca Kamikaze, que claramente está mucho más fácil no fracasar y va casi directo al éxito, porque si ya ha sido éxito en varias partes, ¿por qué no hay no? Así que el primer local, efectivamente, franquiciamos Coyhaique. Era una zona que nosotros era muy difícil que le hiciéramos propia o muy lejana. Entonces, mucho más fácil hoy día hacer una franquicia, tener ingresos adicionales por un lugar que nosotros no estábamos dispuestos a ir en el corto plazo. Pero lo más importante de eso dentro de la franquicia es que sea un negocio que se llama win-win. Ambas partes tienen que ganar. Y nosotros nos preocupamos de cómo esta persona podría ganar. Hacíamos contratos solamente anuales, les cobrábamos un fee de entrada barato, pero adicionalmente un porcentaje de las ventas. Por lo tanto, si él vendía más, nosotros ganábamos más. Y como yo les comenté que teníamos cierta cantidad de ingresos por auspicio, lo que hicimos es, por cada local nuevo que nos franquiciara, ese ingreso lo compartíamos. Entonces cerrábamos el acuerdo, le colocábamos todas las marcas, pero obviamente de ese valor que nosotros recibíamos era 50% para ellos, 50% para nosotros, era un ingreso que no lo podíamos tener porque era nuestro, y adicionalmente teníamos el fee y el variable. Fue una forma de aumentar la cantidad de locales, aumentar la cadena, y de ahí abrimos, bueno, me acuerdo que abrimos en Rancagua, después en Lota, y así estuvimos abriendo en regiones que a nosotros era muy imposible llegar y que nosotros, la verdad, necesitábamos un buen operador. Uno de repente puede operar tantos locales, pero llega un minuto que uno empieza a escalar y necesita buenos operadores. ¿Y qué mejor? Tener un buen socio. También, dado eso, dado ese crecimiento, teníamos, me acuerdo, la papelería, que era, ¿se acuerdan del Free Pass? ¿Se acuerdan de los descuentos? Nosotros hacíamos las frases radiales, y todo esto nosotros se lo vendíamos al franquiciatario. Entonces, si nosotros hacíamos estos descuentos de que con esta entrada pagas 10.000 pesos y auspicia piscola tanto, vodka tanto, nosotros hacíamos tantos free pass o tantos descuentos para los 18 locales, y por lo tanto el precio unitario de cada uno es bastante más bajo que si ellos lo hicieran en forma directa. Entonces hay ciertos beneficios que se van dando, ya sea solamente para nosotros y también para el operador. Pero lo importante, como les decía, era tratar de llegar tener ese win-win, y eso significa que para nosotros era muy importante que ese operador le vaya bien en su local, y si es que le fuera mal, no tenía ningún problema porque el contrato era anualmente y por lo tanto lo podía dejar. Pero nosotros todos los días nos preocupábamos de darle un buen servicio, de que te genere venta, de que genere utilidades, lo ayudábamos en todo lo que él en forma propia no podía hacerlo más que operar, y la verdad que fue un éxito, fuimos reconocidos por eso, así que creo que fue muy bueno. Entonces ustedes, si tienen algún local en ese sentido, como la pregunta es si tengo una cadena de locales de 4, ¿qué tengo que considerar para franquiciar? Bueno, obviamente tiene que tener una buena marca, tienes que tener un buen producto, redes sociales. Hoy día es súper importante tener buenas redes sociales, y redes sociales, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, pero lo importante es tener una buena cantidad de seguidores.
esa cantidad de seguidores son tu vitrina y eso es lo que hoy día en la franquicia también se vende, es obviamente la cantidad de seguidores. Una segunda pregunta que me llegó, me dijo, a ver, alguien dijo, bueno, estoy leyendo, cuéntate alguna historia entretenida del kamikaze. La verdad que tengo montones, pero hay alguna simpática que, como yo lo decía, que yo tenía que estar detrás de la barra haciendo tragos. Estaba ahí de barman como a las 1 de la mañana y llega una niña y que llega y me da me mete una cajetilla de cigarro aquí en el bolsillo de la camisa. Y yo haciendo las piscolas y haciendo la caipiriña y todo. Y la verdad que abro la cajetilla de cigarro y veo 5.000 pesos. 5 lucas. Ahí caché como que obviamente me estaba coimeando para que yo le empecé a dar trago gratis. Y la verdad que le seguí la corriente. A los 5 minutos llegaba, me pedía una piscola, yo me daba vuelta, le pasaba la piscola así de lado, después a los 20 minutos lo mismo, después a los 50, y así yo creo que no sé, me tenía que haber pedido unas 5, 6 o 7 piscolas para ella y para un amigo, y le seguí la corriente, porque ya que estaba ahí, la verdad, lo estaba entreteniendo, lo pasé el después. Imagínate a las 6 de la mañana, cuando la mina sabe porque alguien le dijo que yo era el dueño. Imagínate, yo la miraba de lejos, la mina así, pero bueno, roja, no lo podía creer. Ella pensaba que me estaba coimeando y al final yo me la agarré para el huevo toda la noche y terminamos siendo muy buenos amigos. Así se tejen un montón de historias, tengo muchas historias, así que también he dado, y algunas que también he publicado a través de Instagram, que aquí también le dejo mi Instagram, renzo.perocarpi, y también estamos en TikTok. Así que también se pueden seguir, ahí voy siempre tirando tips y consejos y temas de mi vida personal, donde un gran porcentaje fue también Kamikaze, que fue la empresa que a mí me llevó al éxito en mi inicio. También claramente, así como hay éxito y cosas simpáticas, también hay temas que uno hace mal. Era muy peligroso la materialidad esta de los kamikazes, era mucho rollizo, mucha arpillera y teníamos mucho miedo en cuanto a lo que se nos incendie un kamikaze porque no teníamos seguro y fue lo que pasó. Una vez se nos quemó un local en Temuco entero, menos mal que fue durante el día, lluvia y no hubo fallecidos ni nada que lamentar, pero se nos quemó un local completo. También lo otro que es súper importante para que ustedes lo analicen en su negocio son qué factores externos de su negocio les puede afectar, pero que no depende a lo mejor de ustedes. O que a lo mejor ustedes creen que hay que hacer ciertas cosas para bajar el costo y al final lo hacen mal. Nos pasó. Nosotros imagínate cómo lo difícil que era controlar el tema el tema del trago, el tema de las piscolas. Me acuerdo que generalmente eran al vuelo pájaro, eran como 9 piscolas por botella. ¿Y cómo las medíamos? Llegábamos en la noche, sacábamos en la caja cuántas piscolas habían tomado, 30, lo dividíamos en 9, o 100, lo dividíamos en 9, tantas botellas y veíamos cuántas botellas vacías habían. Pero se nos ocurrió, bueno, ¿cómo podemos controlar esto? Y ahí la cagamos, porque ahí hicimos una muy mala estrategia. Lo mejor del kamikaze era que la gente llegaba y le encantaba el producto, porque hay unos que le encantaba la famosa piscola cabezón, un poco más fuerte, otros la querían suave, y éramos reconocidos porque si alguien quería la piscola fuerte le dábamos y da lo mismo. Si en definitiva el negocio era muy bueno, nos daba lo mismo. Y que eso nos ocurrió de pavo, trajimos de México, trajimos unos porcionadores, y se nos ocurrió en una noche colocar porcionadores a todas las botellas, de tal manera que controlar exactamente el consumo. Y me acuerdo que los porcionadores, en vez de 9 porciones, eran 12 piscolas. Ya, pues, sonaba todo bonito, íbamos a controlar el costo. Imagínense, también 10 locales abiertos, nosotros no estábamos físicamente en los locales, por lo tanto, claramente en otros locales te podían robar, lo que sea, y la única forma del control era a través de estos porcionadores. Bueno, imagínate la cantidad de porcionadores que compramos, lo instalamos, yo era el bar, yo estaba de barman, la primera noche empiezan a llegar los clientes, oye, una piscola con el porcionador. Pero todos pedían las piscolas entre las 2:30 y las 2 de la mañana, entonces la barra era mucha gente. Y yo ahí con el porcionador y el porcionador se demoraba, weón, puta, demasiado en una piscola. Mientras que antiguamente hacíamos rápido, y el gallo quería una piscola grande, fuerte, otra suave, y salíamos rápido.
Y aquí dos problemas. Uno es el tiempo. Empezábamos con el porcionador que se demoraba demasiado. Hicimos un cuello de botella, la gente empezó a alegar que es demasiado lento. Y lo otro, si alguien quería una piscola fuerte, no podíamos, porque era justo la porción exacta. Y empezamos a perder la esencia. O sea, ¿cómo se nos ocurrió hacer tal tamaño de estupidez? ¿Sabes cuánto duraron esos porcionadores? 4 horas. A las 4 de la mañana agarramos los porcionadores, bueno, chao, bueno, los botamos todos, se acabó y volvimos al origen. Así que ojo con lo que ustedes hagan, ojo con tomar decisiones erradas. Hay cosas que no solamente, obviamente hay que bajar el costo y obviamente hay que mejorar las utilidades, pero de repente uno hace cosas que van en contra del negocio. Así que bueno, aquí solamente quiero contar 2 o 3 historias de muchas más. Si quieren leer más o ver que estoy escribiendo un libro de kamikaze, pero lo voy a tirar de aquí a un año. Pero si quieren más historias de este tipo, también sigan el Instagram que ahí les voy tirando. Pero bueno, volvamos al tema del emprendimiento, porque lo que yo necesito, o este programa, lo que quiere como Marca TV, es que ustedes realmente pasen de empleado a inversionista. Y estos 14 capítulos es exactamente eso. Es tratar que los empleados pasen a ser autoempleados, el autoempleado sea empresario y el empresario pasa a ser inversionista. Esta es la vida natural. Esto es lo que generalmente pasa. Como yo les comenté, dentro del 100% del país, el 80% son empleados. Y está bien, porque el país necesita empleados, obviamente, y un 15% pasa a ser autoempleado. Ese es el empleado que durante el tiempo que trabajó empezó a tomar experiencia, empezó a tener más conocimiento y generó su propio negocio en base a lo que le gusta, a lo que logró buscar dentro del periodo de tiempo, que efectivamente podría hacer un negocio propio. Entonces, del empleado pasó al autoempleado, pero ojo con el autoempleado, porque el autoempleado tú te generas tu propio empleo. O sea, pasas a ser igual empleado, pero de tu propio negocio. El problema de eso es que puedes estar en una cárcel. Puedes tener un gran problema porque no puedes salir de él. Porque ese empleado pasa a ser autoempleado y ese autoempleado cree que es un pulpopol, que yo le llamo, o eso el todólogo. La hace toda. Está en la compra, está en la venta, está en la caja, está administrando, está el tema de la logística, se sube el camión, ve el tema del stock y en la práctica hace un negocio donde él mismo es el empleado desde su mismo negocio y por lo tanto, ¿tú crees que él puede salir 2 semanas de vacaciones? ¿Cuántos de ustedes, díganme ustedes, cuántos de ustedes que tienen su emprendimiento, su negocio, pueden salir 2 semanas de vacaciones afuera? Yo creo que muy pocos, porque el grave problema es ese, que ustedes creen que es súper importante que estén ustedes siempre en el día a día, en todas estas actividades que son más operativas, y no delegan, no buscan buena gente, no delegan y se mantienen en su negocio y ese negocio no crece. Es un negocio que no crece y ustedes con suerte se generan un sueldo, porque les apuesto que ni siquiera tienen sueldo. Ustedes viven de las utilidades que genera, que es variable. Pueden ser 1 millón, 2 millones, 3 millones, pero en la práctica es una utilidad. Y la gente que se cree que pasa a ser de empleado a autoempleado, es súper importante que tenga full conocimiento de lo que significan los múltiples ingresos. Y la persona que quiere ser empresario o de emprendedor pasa a ser empresario, tiene múltiples ingresos. Pero cuando ustedes son emprendedores y tienen esa pequeña pyme, tienen que preocuparse 100% de por lo menos tener 2 ingresos. Uno es el ingreso de su sueldo. Esa empresa tiene que pagarte un sueldo, tiene que pagarte un sueldo de mercado. Eso es lo esencial. Ese sueldo se llama ingreso activo. Si trabajas, ganas. Si no trabajas, no ganas. Y el otro, lo que ustedes tienen que preocuparse, que es el más importante, es el ingreso pasivo. O sea, ese mismo emprendimiento, esa propia pyme, es súper importante que te dé utilidades. Esa utilidad es la ganancia que genera el negocio en el tiempo. Y esa utilidad se llama ingreso pasivo. Y eso es, de acuerdo, el ingreso pasivo, que también en el programa anterior hicimos un detalle de lo que era ingreso pasivo, el dividendo que se puede retirar en forma mensual o en forma anual, generalmente es aproximadamente un 30% de la utilidad. Entonces, ese emprendimiento que ustedes tienen es súper importante
que pueden retirar un 30% de la utilidad para que tenga ese ingreso pasivo y ese doble ingreso que estamos hablando, pero el otro 70% es importante que lo mantengan dentro de la empresa y que se vuelva a reinvertir. Las empresas es súper importante que vayan creciendo. Y lo más importante es que ustedes tengan súper claro el estado de resultados, el balance, que lo vamos a ver más adelante, pero que vayan creciendo. Siempre tienen que ver que vayan creciendo. Y la forma de crecer es teniendo más capital. Y eso es conservando un 70% de las utilidades y que ustedes solamente pueden retirar un 30% de los dividendos. Entonces, si son emprendedores, es súper importante que se preocupen de tener los dobles ingresos. Luego, si quieren pasar de emprendedores a empresarios, viene la segunda parte. Y la segunda parte es súper importante que parte en el inicio. Parte que usted haga un listado de actividades, cuáles son todas las actividades que usted hace en el día a día, del 1 al 60, pero coloquen en una lista. Y coloquen en una lista del 1 al 60 y vean ustedes cuáles son las actividades más importantes a las menos importantes. Y los que tienen que hacer es esa gente que ustedes tienen contratada, que a lo mejor hay mucha gente que tiene gente contratada, pero cree que no es capaz, o cree que tú eres mucho mejor que ellos, y estamos totalmente equivocados. Nosotros, es súper importante que ustedes sepan delegar. Entonces, dentro de ese listado de tareas, tomen las últimas 10 y deléguenlas. La semana siguiente, otras 5. La semana siguiente, otras 5. Pero crean en su gente, porque la gente que tienen contratada y que ustedes están pagando un sueldo son capaces, pero lo que quieren ellos mismos es tener responsabilidades. Pero generalmente uno los subsidia y en vez de darle responsabilidades, lo haces tú. Si el gallo se equivoca, tú lo haces, en vez de ir y explicarle. Entonces, si tú quieres efectivamente crecer, si tú efectivamente quieres escalar en el negocio, la única forma es delegar. Tienes que ir delegando, porque si no, te vas a quedar como un autoempleado, te vas a quedar en la cárcel. Y nosotros como programa Marga Marga TV no queremos eso. Lo que nosotros queremos es que tú pases, que logres salir del negocio y que el negocio trabaje para ti. Eso es ser empresario. Y entonces, dentro de ese listado de actividades, tú preocúpate de las 10 principales. Y las 10 principales generalmente tienen que ver con marketing y ventas. Tienes que preocuparte 100% del marketing y ventas. Si no vendes, la empresa no existe. Y la única forma de vender es a través de marketing. Por lo tanto, esas son tus tareas. Tú no puedes perderte en actividades operativas. Eso es una locura. O sea, ¿cuánto cuesta tu hora hombre? Si tú tienes una pescadería o ¿cuánto le pagas a una persona por cortar el pescado? Si tú lo haces, y esa persona puede ganar 20, 25, 30 mil pesos. Si tú lo haces, es porque tú consideras que tú vales 30 mil pesos. Y te vas a perder haciendo eso. Y lo principal para ti es salir a pescar. Traer la mayor cantidad de corvinas, las más grandes, las más bonitas, la mayor cantidad de clientes, tirar las corvinas para atrás y que otro le saque la entraña, que otro le saque las tripas, la corte y la cuestión. Pero no lo hagas tú. Si no, es imposible que crezcas. Eso tienes que extrapolarlo al negocio que ustedes estén. Olvídense de las actividades operacionales, dedíquense en el marketing y la venta, que es una de las formas más importantes de crecer. Nosotros como programa queremos que seas empresario y la única forma para que seas empresario es que delegues. Ahora, en el tema de la delegación, ahí te voy a enseñar 5 pasos, porque muchas personas me dicen, está bien, puta que suena bonito, pero ¿cómo delego? O sea, ¿cómo le delego a mis personas? ¿Cuáles son el procedimiento para delegar? Yo te voy a contar 5 formas de cómo tú puedes delegar o 5 pasos de cómo puedes delegar. Dentro de esos 5 pasos, el primero es elige una actividad. Primer paso, yo lo hago, tú me ves. Segundo paso, yo lo hago, tú me ayudas. Tercer paso, tú lo haces y yo te ayudo. Y cuarto paso, tú lo haces y yo te veo. Si tú esos pasos tan simples en cada actividad las vas delegando uno a uno, vas a lograr ese objetivo. ¿Y qué pasa al final? Al final, ¿qué es? Que esa persona que le delegaste, después como está metido en el día a día, full metido en esa actividad, tiene que mejorar ese proceso. Luego, después de 2 o 3 semanas, obviamente te tiene que mejorar el proceso porque a lo mejor tú lo hacías, pero no lo hacías tan bien. ¿Por qué? Porque estás en todólogo, haces pulpopol, estás haciendo 60 actividades y por lo tanto no creo que hagas el 100% bien.
Entonces, claramente, no es lo que tú hagas, es lo mejor. Entonces, esa persona que ya lo delegaste tiene que mejorarte ese proceso. Dicho esto, también se le quiero comentar que ningún empleado, o ningún empleo, mejor dicho, por bueno que sea, puede ofrecerte esa verdadera libertad financiera que buscas. Yo no sé o no me acuerdo gente que sea millonaria y que sea empleado. Y lo más importante, lo más que me llama la atención es qué pasa cuando tú cumples los 52 o los 53 años. Yo tengo 53 años. Por suerte, he hecho mis negocios, he hecho mi emprendimiento, he logrado la libertad financiera a través de ingresos activos, ingresos pasivos, pero tengo como dos o tres amigos que la verdad que están demasiado complicados, porque tienen 53 o 54 años, a uno lo echaron, el otro sigue trabajando, pero la verdad que tiene un buen ingreso, pero también tiene un buen gasto, porque así como tú aumentas tu ingreso en la vida, también gastas la misma cantidad de plata o adicionalmente más. Porque cuando uno va ganando plata, llegan las entidades financieras y te empiezan a ofrecer las tarjetas, las líneas de crédito, crédito de consumo, crédito para el viaje. Y como tú tienes ingresos, empiezas a tomar todos esos créditos, te llenas de crédito de tarjeta, empiezas a vivir la vida pensando que tu ingreso es estable en el tiempo. Y te tengo una mala noticia porque el ingreso no es estable en el tiempo. Cuando tú logres, cuando tengas esa edad, vas a estar con el alma en un hilo. No vas a poder dormir porque vas a estar muy preocupado. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si te despiden? ¿Qué hago? Porque tu nivel de gasto va a ser el mismo, pero tu nivel de ingresos va a ir a las pailas. Y la única forma de protegerte es en base a los ingresos pasivos. Y obviamente uno de los ingresos pasivos es el emprendimiento, es tener la pyme, tener ingresos financieros, tener regalías, si haces un libro, si canta o sea, si tiene una canción que tiene derecho de autor. Todos son ingresos pasivos, pero el mayor importante de eso es obviamente el emprendimiento. Bueno, y al que echaron le pasó exactamente lo mismo. 53 años, ganaba, no sé, X plata. ¿Y qué pasó? Contrataron. Hoy día estamos en una economía global. Y la economía global es que cualquier persona en el mundo puede trabajar, incluso en Chile. Porque hoy día, a través de las redes sociales, a través de la nueva tecnología, está una economía global. Y hoy día nosotros mismos, esto de repente hago estos videos en Instagram y hay personas que me cobran $2 o $3 por editarlos, para hacer todo el tema, pero es un gallo de India, un gallo de Europa, jóvenes que saben hacer el tema, pero tú le mandáis el video y te lo mandan de vuelta. Entonces ustedes no crean que tienen el tema comprado. Hoy día en todo nivel, hoy día mucha gente, y más encima hoy día con el teletrabajo, pueden trabajar de cualquier parte y te pueden hacer el mismo trabajo de cualquier parte. Entonces hoy día, si tú tienes 53 años y estás ganando tanto, hoy día hay alguien que puede hacer la misma pega tuya por la mitad. ¿Y qué pasa con las empresas? Da lo mismo si trabajaste 10, 20 o 30 años. Fregaste. Te despiden y obviamente te jubilas. Te va a ser difícil conseguir un trabajo a esa edad porque vas a ser una persona cara con alto conocimiento, pero va a haber gente que va a estar dispuesta a trabajar lo mismo tuyo por la mitad de precio. Así que nosotros como programa también es importante concientizar que es súper importante tener ingresos. Efectivamente, tienes que pensar ya para los 50, 55 años, que la idea que si tú te jubilas, te jubiles, pero que tengas ingresos suficientes para que puedas persistir. Eso es lo que más yo creo que es clave. Es clave tener esa conciencia y que no llegues a los 55 años, te despidan y no tengas nada funcionando porque a veces vas a estar en un problema. Como les decía, al final, el emprendimiento es cualquier idea que tú tengas. Y acuérdate que el 99% de las ideas están creadas, así que no creas que vas a ser el genio de la idea. Busca algún producto donde tú le puedas dar valor agregado y lo importante es la implementación. Yo creo que ese producto, si le da un valor agregado y también es muy importante tener mejores costos, entender de todo un poco, si tú esa idea o ese problema que ves en la calle lo transformas en oportunidad y lo monetizas, ahí puedes lograr un negocio y es así como se empiezan a surgir poco a poco lo que se llama el emprender. Vimos también que también les tenía una mala noticia, que la mala noticia es
que mucha gente me pregunta es, bueno, si en definitiva el emprendedor nace o se hace. Lo vimos en detalle la vez pasada y el 20% de los emprendedores nacen, que fue lo que me pasó a mí, el bichito, esas ganas, ese tema a no cometer riesgo, tener la profesión al riesgo, la resiliencia, todo eso es como el bichito. A mí me pasó porque por la vida personal que tuve, que yo necesitaba tener nuevos ingresos y fue lo que me motivó a emprender desde un inicio. Pero hay muchas personas, o el 80%, que emprende en el camino. Por tanto, se hace. Y esa es la mala noticia. Usted no se puede quedar tranquilo diciendo, no, yo no puedo emprender porque no tengo el bichito. A mí me dicen que hay que nacer con eso, hay que nacer con el espíritu emprendedor. Y la verdad que no. Si ustedes ven la estadística, el 20%, 20 y tanto por ciento fueron los que nacieron con ese bichito. Pero el otro 80% se hace. Entonces, a medida que ustedes avancen en su vida laboral, claramente van a tener experiencia. Esa experiencia, asúmanla, eso es un tremendo activo. El mejor activo de ustedes que tengan es esa experiencia que obtuvieron siendo empleados. Adicionalmente, es súper importante la educación y la formación. Mientras sean empleados, lean libros, edúquense. Tengo una infinidad de libros que también en las redes sociales también voy comentando diferentes libros. Es súper importante que lean libros de negocio, que hablen de plata. ¿Por qué la gente siempre escucho, no hablo de dinero, como que el dinero es un problema, es un... Viejo, tienen que hablar de dinero. Y hay muchos muy buenos libros que hablan de esto. Muchas cosas de las que yo hablo acá no son inventos míos. El 80% saco las mejores frases, saco lo mejor de una infinidad de libros que he leído y trato de resumirlas en este programa. Por lo tanto, yo no estoy inventando la rueda, estoy diciendo cosas reales. Entonces, es súper importante que si ustedes son empleados, da lo mismo, porque yo también fui empleado los primeros 5 años y después fui 20 años gerente también de una inmobiliaria durante 20 años, pero también en forma paralela yo hacía mis negocios. Entonces, 3 cosas. Uno, la experiencia que te la da el mismo negocio, la educación y la formación. Vayan a grupos de empresas, júntense con gente que sea emprendedora. Es súper importante que salgan de su área de confort y que se conecten con gente de emprendedora y más con gente con la misma pasión que tienes tú. Si te gustan las abejas, métete con gente que hable de apicultura. Hay muchos libros hoy día con las redes sociales, con el chat GPT, con inteligencia artificial, tienen mucha información. Entonces, no se dejen estar y avancen. Lo otro importante son las redes de apoyo. Esas redes de apoyo son clave. Y esas redes de apoyo, hay mucha gente que te puede hacer muy bien, que te tire para arriba, pero también hay mucha gente tóxica. Y esa gente tóxica, elimínenla de la vida. Olvídense de ella. Entonces, son súper importantes la formación, la experiencia y las redes de apoyo. Esas redes de apoyo se buscan, sale de tu área de confort, empieza a buscar nuevas alternativas, tenéis que entrar en lo que realmente a ti te gusta. Como yo les dije que dentro de la ley de la vida, el 80% del país son empleados. Si tú quieres ser emprendedor, imagínate que de 10 personas, 1,5 es emprendedora. Entonces, si tú te juntas con 10 personas, te van a hablar 8,5 personas de lo bueno que es ser empleado o tratar de dar para abajo, pero tú tienes que buscar ese 1,5 personas o incluso ese 0,5% de cada 10, 0,5 es empresario. Júntate con empresarios para que de ellos aprendas. Los negocios están en la calle, no en la calle. Los negocios no se hacen con teoría. Por eso que también yo decía que en el colegio, en la universidad, está la educación tradicional. Esa educación tradicional que ha persistido hasta el momento, donde yo creo que el 20%, 30% de esa educación o sea, es grasa. 70% te sirve perfecto, pero hay un 30% que yo eliminaría e incorporaría en todos los colegios y universidades educación financiera. Pero educación financiera no con teoría. Trataría de hacer convenios, trataría de traer empresarios que le cuenten a los estudiantes la vida real, cómo funcionan las cosas en la calle, y no teoría. Eso se llama educación financiera y como hoy día es tan poca en la educación normal, tienen que buscarla a través de esto, de los libros, tratar de a lo mejor buscar un mentor que te ayude. Como les decía, el 90% de los emprendedores fracasan el primer año, el 50% fracasan el segundo, y es porque por falta de conocimiento.
Esa falta de conocimiento es la que ustedes tienen que ir a buscar, pero búsquenla, porque existe, pero tienen que buscarla. Así que, sí o sí, tienen la oportunidad de emprender, sí o sí, el 100% de la gente puede emprender, porque yo les dije que el 80% se hace. Así que vean en su vida personal qué cosa es lo que les apasiona, qué cosa es lo que les gusta, y eso tienen que buscar. Esa pasión por algo por hacer, esa es tu benzina. Y esa benzina es la que tiene que estar siempre con el estanque lleno. Es súper importante dentro de eso, que también me llama la atención, pero mucha gente ni siquiera sabe cuál es la diferencia entre activos y pasivos. Eh, Dentro de los activos, es, ¿y por qué es tan importante? Porque uno tiene que hacer un patrimonio en la vida. Patrimonio. Ese patrimonio que uno tiene se llaman, es el activo menos el pasivo. El activo es todo lo que a ti te puede dejar plata en el bolsillo. Es todos los bienes. Son todos los bienes que te generan lucas, que te entren plata, y todos los pasivos es lo que te saca plata del bolsillo. Dentro de eso está el activo, que pueden ser los bienes raíces, el conocimiento, todo eso es un activo, pero si después tú le restas los pasivos, la diferencia es patrimonio. La casa cuesta 100 y debes 60, tu patrimonio es solamente 40, porque es lo que a ti te queda en caso que tú cierres, o sea, que tú vendas esa propiedad, te quedan 40. Entonces, es súper importante. Pasivos, deudas, que te seque plata del bolsillo. Y los activos, lo que te entre plata por el bolsillo. Acuérdense que dentro de los ingresos, también hablamos de cuáles son los ingresos activos. Ingresos activos, primero, obviamente, está el salario. Si trabajas, ganas. El segundo, hablamos en detalle lo que era la ganancia capital el programa pasado. Así que no lo voy a volver a repetir, pero si compras algo en 100 y lo vendes en 30, esos 30 es la ganancia capital. Dimos muchos ejemplos respecto a eso. Lo que son las asesorías, dado que tú trabajaste mucho tiempo, tienes cierta experiencia, puedes, independiente de tu trabajo actual, puedes hacer asesoría a terceras personas y cobrar por ello. Y también son los directorios. Yo hoy día hago directorio, ya tengo 53 años, tengo la experiencia necesaria y, por ejemplo, hay muchas empresas que me nombran director externo y yo los ayudo a crecer con una visión externa, una cuarta voz, cosas que a lo mejor ellos no saben y que yo sé por toda mi experiencia. Esos son como los principales. Pero los ingresos pasivos, lo que hablamos principal en la industria de los bienes raíces. El ingreso principal es la renta. Por eso que también tenemos aquí dentro de los 14 capítulos, hay 3 capítulos o 4 capítulos que van a ser exclusivamente de inversión inmobiliaria. Le vamos a enseñar todo respecto a la inversión inmobiliaria. Y de inversión inmobiliaria habitacional, comercial, también el tema de las parcelas. Yo fui 20 años, tengo conocimiento de eso y me gustaría transmitirle en 2 o 3 capítulos o los que den todo lo que significa la inversión inmobiliaria. Porque dentro de ello es súper importante que ese ahorro que ustedes están teniendo hoy día se transforme en inversión. Y no pueden caer en invertir mal. Porque esa inversión que pueden hacer una o dos en la vida, tienen que saber tienen que pasar por todos los filtros y tiene que ser una muy buena elección. Y para eso también tienes que saber. Hay que aprender a emprender, hay que aprender a hacer inversión inmobiliaria y nosotros como programa también queremos traspasar ese conocimiento. Así que anoten porque uno va a ser exclusivo del tema habitacional y otro va a ser un programa de la parte comercial junto con el tema de las parcelas. Como dijimos, el principal ingreso pasivo son las rentas vienen de los arriendos, por eso es que es tan importante hoy día, mucha gente lo que hace es compra departamentos, coloca un pie, coloca un pie hoy día, se financia con un banco a 15, 20 años, 25 años, lo arrienda, ese arrendatario te paga el dividendo y por lo tanto en 20 años más ese departamento va a estar pagado y como va a estar pagado, esa va a ser una renta de por vida. ¿Cómo está pagado? Que te lo paga un tercero, esa renta es un ingreso pasivo, es el principal ingreso pasivo. Les vamos a enseñar por qué uno puede también tener varios departamentos. Unos dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo tener varios departamentos si yo tengo una capacidad crediticia, es un porcentaje de mi renta? Sí, pero ahí hay un tema que se llama multicrédito. Hay muchas personas que toman un multicrédito, o sea, compran varios departamentos, 2 o 3 a la vez, y ahí tienen ciertos beneficios que también se lo vamos a explicar en detalle,
porque pueden comprar 2 o 3 departamentos de una y en 20 años van a estar pagados y va a ser tu principal entrada. Y esa, si la juntas con la jubilación, van a tener un ingreso digno para persistir. Entonces, también como, como emprendedor y como empresario, los llamo a que ese ahorro que puedan tener, guárdenlo y inviértanlo en bienes raíces, porque tú mientras trabajas, alguien te está pagando el departamento. Entonces es una inversión buena porque uno como que se olvida. Te olvidáis 20 años, obviamente algún minuto lo van a dejar, tenéis que volverlo a arrendar, pero es lo mínimo, pero te aseguras un ingreso pasivo. El segundo o el principal también junto con los bienes raíces son los dividendos, y esos dividendos vienen de ese emprendimiento, vienen de esa pyme que hoy día tú tienes. Es clave también tener dividendos. El ingreso financiero, que también se los comenté, pero no me gusta mucho porque es tener plata en un depósito a plazo y los intereses de los bancos mínima. Entonces nosotros como emprendedores tenemos que ser mucho más capaces de generar con esas mismas lucas un negocio que te dé bastante más que una tasa del banco. Si el banco te puede dar el 0,4% y de repente nosotros hacemos un negocio que nos da un 10, un 15, un 20, hasta un 50% de utilidad. Entonces ese ingreso financiero se lo dejo más a gente mayor que ya tenga su patrimonio grande y no quiera correr riesgo y la dejó ahí solamente por un ingreso financiero menor. Pero nosotros que tenemos ganas, pasión, que somos emprendedores, que queremos llegar a ser empresarios, nosotros tenemos que saber invertir la plata. Y saber invertir la plata es en la industria de bienes raíces y ser emprendedor. Los ingresos financieros, dejémoselo a otro. ¿Te gusta cantar? ¿Eres bueno para eso? ¿Tienes buenas canciones? Puedes tener un ingreso pasivo que se llama regalías. ¿Te gusta escribir? ¿Tienes un libro? Esos libros, cuando uno los coloca y se venden en el mercado, también son ingresos pasivos. Se llaman regalías. Derecho al autor. Tú escribes, cantas una canción, le fue el descueve, cada vez que suena en la radio, te van a pagar un porcentaje. Y esa canción va a persistir en el tiempo. Tanto, también son ingresos pasivos permanentes, cada vez que se escucha la canción. Lo mismo con los libros. Cada vez que se vende un libro en una librería, el autor tiene un porcentaje, generalmente entre un 10 y un 20%, pero también es un ingreso pasivo. Pero, ojo, preocúpense de los dos primeros, que son renta y dividendos. Como le comenté, los activos, solamente para resumir, estamos hablando que yo también considero un activo en cuanto a conocimiento, es el tema de los libros, es comprar una propiedad. También hay un dilema ahí, que es esa propiedad. ¿Qué pasa si yo compro una propiedad para vivir? Ahí, bueno, hay un dilema, porque muchos dicen que es un activo, pero cuando tú compras una propiedad para vivir, tenés que pagar el dividendo, tenés que pagar gastos básicos, un montón de cosas, y por lo tanto te saca plata del bolsillo. Mientras que hay muchos que dicen, no, ese es un pasivo. Pero si tú compras la misma propiedad para arrendar, pasa a ser un activo porque te entra plata al bolsillo y se empieza a pagar sola. Entonces, para mí también yo creo que si al principio uno parte, yo me demoré mucho en comprar mi casa propia, eh, lo, lo compré con los dividendos de algunas empresas en el día a día, pero al principio era puro comprar para arrendar, porque uno tiene una capacidad crediticia y esa capacidad crediticia tenés que ocuparla para rentar, no para vivir. Y menos olvídate de comprar una casa para vivir al contado, es una locura. Olvídate, tú necesitas caja, necesitas liquidez para hacer negocio. Entonces, comprar una casa al contado es pésimo negocio porque hoy día comprarla dentro del mercado tenía una tasa hipotecaria del 3,5-4%, que es bastante más barata. En el caso que tú quieras emprender y necesites un crédito, te van a cobrar un 2, te van a cobrar casi un 20% al año. Entonces, es súper importante entender que dentro de la banca tú tienes una capacidad crediticia. Esa capacidad crediticia es un 30% de tu sueldo. Si ganas 3 millones, aproximadamente tienes 1 millón para poder invertir en propiedades. Y ese millón de pesos tienes que invertirlo en renta. Si no, si lo ocupas solamente para tu casa propia, estás muerto, porque después cuando quieras comprar para arrendar, no te van a dar un crédito porque ya tomaste uno. Entonces, preocúpate de importante que esa capacidad crediticia que tú tienes, ocuparla en deuda buena. Deuda buena es compra activos de renta. Deuda buena es compra cualquier negocio que te genere mucho más de la tasa que te está dando el banco. Bueno, dentro de esto, para que ustedes entiendan que también es súper importante,
en cualquier emprendimiento que yo he visto, que yo estoy asesorando muchas empresas, que no tienen muy claro el estado financiero. Es un gran tema, porque es súper importante que ustedes entiendan cuál es la diferencia entre estados de resultados y, por otro lado, balance. El estado de resultado es cuánto tienes en ingreso. Por lo tanto, el ingreso es para un empleado, si hablamos de un empleado, el ingreso es su salario. O sea, si gana 1.000.000 de pesos, eso es su ingreso. Pero, ¿cuál es su gasto? Y el gasto es impuesto, obviamente le van a sacar un impuesto al salario que sale directamente de la nómina. Si compra una propiedad, porque generalmente compra su propiedad, tienen la hipoteca, tienen la mensualidad del auto, tienen la tarjeta de crédito, tienen el préstamo estudiantil. Entonces, dentro de eso, el estado financiero de ellos ese es el ingreso, el puro sueldo, y el gasto es ese mismo. Pero si tú ves su balance, que son cuáles son sus activos, la verdad que no tiene activos, pero sí tiene pasivos, porque tiene que pagar, o a lo mejor solamente su activo puede ser el 10% de pie, porque lo ocupó como casa propia, pero tiene que pagar el impuesto, tiene que pagar la hipoteca, la mensualidad del auto, la misma tarjeta de crédito. Entonces, el empleado no se fija en los activos. Y los activos son los que te generan las lucas para que en un futuro tengas ingresos pasivos. Pero si tú te fijas en el mismo estado de resultado de un empresario o un emprendedor, tiene el salario, pero también tiene asesorías porque se preocupa de hacer asesorías, tiene directorio, el empresario tiene rentas, tiene dividendos, tiene intereses. Entonces la diferencia del estado de resultados de un empleado al empresario claramente es diferente porque el empresario tiene múltiples ingresos. Y eso es lo importante que uno tiene que tratar. No solamente de tener un ingreso, sino tener varios. Pero dentro del gasto, claro, obviamente como le da bien, ya no tiene bastante menos gasto y solamente es la hipoteca y las contribuciones, generalmente, porque el empresario, créanme, su casa la compra con crédito hipotecario y no la compra al contado. Por tanto, siempre va a tener como gasto la hipoteca. Pero dentro de su balance, que ya vamos a hablar de los activos, tiene bienes raíces para renta, tiene acciones, las acciones de la bolsa, uno puede comprar acciones en la bolsa de cualquier empresa, tiene bonos, que son los instrumentos financieros, tiene depósito a plazo, todo eso es un activo y por tanto y por otro lado en el pasivo lo único que tiene son las hipotecas y algún tipo de préstamo personal si pidió. Entonces, es súper claro que el estado de resultado o el balance de un empleado con un empresario es totalmente diferente. El empresario está pensando en tener múltiples ingresos y ese empresario está enfocado a, obviamente, tener mayores activos y eso lo da los bienes raíces y los temas. Así que bueno, eso es importante respecto al flujo efectivo. También, acuérdense que nosotros queremos que ustedes participen. Nuevamente les dejo aquí el teléfono, les dejo nuevamente aquí el mail, todas las dudas que ustedes tengan respecto a ser emprendedor, a ser empresario, a cómo poder ayudarlos con los activos, con los pasivos, o alguna pregunta asociada a eso, háganla, porque programa a programa nosotros lo vamos a desarrollar y la vamos a explicar en detalle. Todas esas preguntas generalmente se repiten muchas, entonces vamos a elegir todas esas consultas que más lleguen, que más se repitan, y las vamos a explicar detalle para que ustedes que están ahí al otro lado vean en detalle y queremos hacer ejemplos súper concretos. Entonces, les repito que nosotros somos un programa colaborativo, especialmente con la gente de acá de la región, así que participen, queremos que este programa también sea de ustedes. Está la información acá abajo, como les decía, así que los invito a mandarle un mail, los invito también a seguir las cuentas de Marga Marga TV, la cuenta mía de forma personal, que también yo aprovecho de comentarles que yo tengo un YouTube, que también es en mi nombre. He subido mucha información, he subido muchos podcasts asociados a eso, estuve en varios programas. Entonces, estoy desarrollando todo este tipo en detalle para que ustedes lo puedan ver en su casa tranquilo, colocándole pausa, avanzar, como ustedes quieran. Así que también pueden seguir mi canal de YouTube. ¿Cómo estamos, Jota, con los tiempos? ¿Bien? ¿Ah? ¿Estamos listos? No te puedo creer. Oye, ¿cómo pasa el tiempo, Jota? La verdad que
uno viene preparado para mucho más y a lo mejor o yo me extiendo o a lo mejor esa pasión que me da por enseñarle a emprender, se me va los tiempos y pasan 45 minutos eh, rajado, o sea, no entiendo cómo pasó tan rápido el programa. Tenía un programa para bastante más, tendré que dejarlo ya para los siguientes, para el quinto, para el sexto, porque el programa siguiente, que lo vamos a ver el próximo viernes, vamos a hablar de la marca personal. Lo importante de tener una marca personal. Hoy día es clave. No sé si... Y vamos a hablar de qué es lo que es la marca personal, cómo crecer con la marca personal. Y vamos a tener una gran invitada que la conozco harto porque trabajó mucho conmigo, me ha apoyado mucho en lo que yo estoy haciendo, que se llama Fernanda Gil. Así que espero que no se pierdan ese programa porque es súper importante que ustedes entiendan cómo pueden monetizar. Y hoy día las redes sociales monetizan. Vamos a hablar de las herramientas necesarias para tener marca personal. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que no hay que hacer? ¿Es bueno salir en los avisos? ¿Es bueno salir en las redes sociales? ¿Es bueno no salir? Todo eso lo vamos a ver el próximo viernes. Así que los invito a ver con Fernanda Gil, que es nuestra tremenda invitada. Vamos a hablar de marca personal. Así que nos vemos, muchas gracias y sigan los canales. Nuevamente les digo que estamos en Zapping, en el canal 168, estamos en Claro, en el canal 646, en el Mundo TV 263, el canal cable de la Costa, el 98, estamos con la red Giro Visual, 101 del BTR, Radio Congreso y Radio Amor. Así que eso es, nos vemos en el próximo programa, los quiero mucho, acuérdense lo que les dije al principio, deporte en la mañana, van a entrar en el día con mucha más energía y los va a llevar mucho mejor a emprender. Nos vemos, saludos.